Continuamos con nuestro análisis de las mejores novelas de Stephen King. Hoy trataremos de la última que considero destacada, que publicó bajo el seudónimo de Richard Bachman. Y además es la última que publicó bajo este seudónimo sin que se conociera su verdadera identidad. El título castellano fue Maleficio, pero el original fue Thinner, que significa más delgado. En principio se iba a titular Gypsy Pie, tarta gitana, pero finalmente se modificó por esta frase, que es un maleficio gitano. Por eso el título castellano de Maleficio y el título original, que ahora explicaremos dentro del argumento. Fue publicada por New American Library en noviembre de 1984. Y como siempre debo mencionar que entre la novela anterior comentada aquí, que es Cementerio de Animales, exactamente un año antes, publicó también otras dos obras. Si bien una de ellas fue bastante breve y tuvo una escasa distribución, justo el mismo mes que editó Cementerio de Animales, publicó El ciclo del hombre lobo. En realidad era un calendario para el año 1984, cuyos 12 meses representaban ilustraciones de Bernie Wrightson, dibujante de cómics, y breves textos de Stephen King, que totalizaban una novela sobre un hombre lobo. Y casi un año después, y casi un mes antes de publicar Maleficio, King publicó El talismán en colaboración con el escritor británico Peter Straub, al que había conocido durante su breve estancia en Inglaterra en 1977. Esta obra pertenece al género fantástico más que al de terror estrictamente, aunque por aquí también hay un hombre lobo. Y aparte de su gran extensión, no es el género que me interesa, y además es una obra en colaboración. Por lo tanto, no la considero como para incluir en esta antología, si bien la he leído y tiene algún pasaje destacado. Pasando ya a Maleficio o Thinner, trata sobre... es una historia de venganza, de hecho. La mayoría de personajes quieren vengarse de algo. Comienza con un abogado, Billy Halleck, que tiene, por cierto, al principio de la novela problemas de sobrepeso, que vive en una pequeña e imaginaria ciudad de Connecticut que se llama Fairview. Un día, cuando está conduciendo su coche y su mujer al lado, digamos que le está distrayendo, atropella a una mujer en la calle, que fallece. Esta mujer forma parte de una caravana de gitanos que han llegado al pueblo a una feria. Y en el juicio consiguiente sucede que como abogado y residente en el pueblo que es, Billy conoce tanto al jefe de policía, principal testigo, y como al juez encargado del caso. Por lo tanto, la sentencia no podía menos que ser absolutoria, aunque en ningún momento se sabe que la causa de la distracción al volante es que su mujer estaba tocándole en el vehículo sus partes íntimas. Al salir del juzgado tras la sentencia absolutoria, un anciano gitano, que al principio Billy cree que es el marido o hermano de la difunta, pero que luego se sabrá que es su padre, se acerca a Billy, le toca la mejilla y le dice simplemente más delgado. No sabe lo que significa, pero es una maldición. Y ahí es el momento para dejarlo si alguien quiere leer la novela. Y antes de tratar de su estructura, en la que hablaré prácticamente de todo, no puedo menos... Bueno, por cierto, la edición que utilizaré será la moderna de bolsillo, con traducción de Lorenzo Cortina. Si bien en su día se publicó otra por Plaza Janés, que creo que el traductor era Eduardo Goligorsky, pero usaré la reciente
traducida por Cortina. Por cierto, no puedo evitar citarme a mí mismo, ya que en el año 2008 la revista Ocha-Chipen, revista trimestral de investigación gitana, publicó un artículo mío sobre esta novela, que se titula El pueblo gitano según un bestseller norteamericano, Stephen King y Zinner. Dedico unas 10 páginas a profundizar en la relación que hay entre el pueblo gitano y esta obra, o mejor dicho, al revés, entre esta obra y el pueblo gitano, ya que son escasas, hasta donde yo sé, las novelas del mundo norteamericanas que tratan sobre este grupo étnico. La estructura de la novela es relativamente extensa para ser una obra firmada por Bashman, son 359 páginas y tiene 27 capítulos. Comienza con una dedicatoria naturalmente imaginaria, porque Richard Bachman es un personaje imaginario, y dedica el libro a mi mujer Claudia Inés Bachman. Es curioso, bueno, los 27 capítulos tienen todos título y algunos de ellos el título es un número. Implica bueno, por si no lo ha adivinado alguien, como Billy tenía problemas de sobrepeso, la maldición era que perdiera peso gradualmente. El problema es que todos los extremos son malos. Si pierde demasiado peso, sufrirá el problema contrario para su salud, con todas las consecuencias que esto implica. Entonces comienza la novela pesando 113 kilos y el primer capítulo se llama 111. Ha perdido 2, lo cual le parece bien. No relaciona naturalmente con la frase que le dijo el viejo gitano. Y el problema viene a partir del capítulo 4, que se llama 102, cuando tras pasar un fin de semana en una especie de casa rural con su mujer, ve que ha perdido 10 kilos en unos días. Y esto les preocupa a ambos y visita al médico cuando ya ha bajado a 98. El doctor lo tranquiliza, diciendo que puede haber alguna causa no grave, que lo investigarán. Y en ese capítulo, el número 6, Billy dedica tiempo a recordar la visita de los gitanos al pueblo. Aquí hay ciertos toques se reconoce que hay un racismo social, como en muchas otras partes, contra el pueblo gitano. Hay prejuicios que mostraron algunos habitantes del pueblo durante la visita. Se produjo algún problema que otro. Y naturalmente esto llegaría a su punto culminante con el atropello mortal que Bill hizo de la mujer gitana. Hay un capítulo tragicómico, el 8, como durante un juicio, recordemos que Billy es abogado, se levanta para realizar una protesta y los pantalones casi se le caen al suelo del peso que ya ha perdido. En el capítulo siguiente sabemos que ha bajado a 85 kilos. Paralelamente, entre los capítulos 10 y 12, Billy descubre que la maldición ya ha atado cabos cuando recuerda la visita de los gitanos, y sobre todo cuando tras visitar al juez y al jefe de policía se da cuenta que la maldición se ha extendido a ellos, porque se entera que el juez Rosington, según su mujer, está internado en la clínica Mayo porque su piel se está convirtiendo en escamas como la de un reptil. Y visita personalmente a Duncan Hopley, jefe de policía, que se ha cogido la baja y está en su propia casa, pero la piel se le está cayendo a pedazos. Y él también se sabe víctima de una maldición gitana. Es decir, insisto que esto empieza como venganza, ya que el anciano gitano ya no quiere solo justicia, porque la justicia oficial no le ha dado satisfacción. Entonces esto es una venganza contra los 3 hombres a los que considera culpables de la muerte de su hija. Y aquí, además de la pérdida de peso, Billy se enfrenta a un problema familiar porque su mujer ha estado hablando con el doctor, el doctor Houston, que le ha tranquilizado sobre su enfermedad, pero ahora se preocupa porque ha bajado a 70 kilos. Y su mujer y el médico
quieren internarle contra su voluntad en un hospital. Aquí hay cierta sospecha velada de que puede haber un interés de ellos de quitarlo de en medio. No queda muy claro si pasa por la cabeza de Billy o esto es real. El caso es que esto le hace cortar relaciones con su esposa para dedicarse a cómo le quiten esa maldición. Él tiene claro que lo suyo no es un problema médico, sino una maldición gitana, y solo los que la han lanzado sobre él pueden quitársela. Por lo tanto, contrata a un detective privado para que busque a los gitanos por todo el país y él pueda ir a visitarles. En ese momento providencial es cuando aparece uno de los principales personajes secundarios de la novela, Richard Ginelli. Es un italoamericano que tiene conexiones con la mafia. Es un personaje interesante, aunque yo veo muchos paralelismos entre él y los que aparecían en el relato breve Basta S.A., Donati, y en Carretera Maldita, también de Richard Bachman, Magliore. Es decir, los tres personajes importantes italoamericanos que han salido al menos hasta ahora en las novelas y relatos de Stephen King, todos tienen conexiones con la mafia y un carácter bastante parecido, es decir, tras una máscara de simpatía, son hombres brutales. Ginelli aquí viene la segunda venganza, es un hombre vengativo que si a su amigo le hacen sufrir, también quiere venganza. De hecho, cuando se entera de lo que le está pasando a Billy Halleck, decide tomarse la justicia por su mano y solo Halleck le insiste en que no mate a nadie. Porque claro, esto sucede una vez. O sea, aunque es verdad que Ginelli le llama por teléfono cuando todavía no ha localizado a la tribu de los gitanos, cuando por fin lo hace, con ayuda del detective, lo cual le lleva varios capítulos, recorre Connecticut, Rhode Island, y como en todas las novelas de Stephen King, acaban en el estado, en muchas novelas de Stephen King, acaban en el estado de Maine, cuando aprovechando la temporada de verano están allí los gitanos en las ferias. En el capítulo 19, antes de que se produzca la venganza de Ginelli, Billy visita al campamento. Este es el momento cumbre de la novela en que la víctima del maleficio, o si lo preferimos, culpable del atropello, se enfrenta a los que le han echado la maldición, o si preferimos, a los familiares de su víctima. La respuesta del anciano gitano, el Tadeusz Lemke, es que no le va a quitar ninguna maldición. Le explica por qué efectivamente le ha echado una maldición y ahí para ellos acaba todo. No habrá ningún perdón para Billy Halleck. Aquí hay que mencionar que en esta escena en que por primera vez los gitanos aparecen como protagonistas y no como meros personajes de los que se hablan entre ellos en un idioma que podríamos pensar que es el caló, o la versión anglosajona del caló, el idioma propio que tienen. Pero Stephen King cometió el tremendo error de, en vez de ponerse a investigar qué idioma hablan los gitanos en Estados Unidos, o sencillamente hacerles hablar en inglés, pues cogió una edición en sueco de una de sus novelas y se puso a intercalar frases en sueco como si fuera el idioma caló. Naturalmente los suecohablantes en Estados Unidos detectaron este fallo y se lo hicieron ver. De hecho, el capítulo 24, la maldición tiene el nombre de, que se llama así el capítulo, Pupurfargade Ansiktet, que se supone que significa en caló el niño de la noche de las flores. En realidad significa en sueco cara morada. Pero bueno, es un fallo que para los suecos es imperdonable, pero los españoles no nos habíamos enterado. Volviendo al argumento, al relato, cuando fracasa su intento de negociar con los gitanos es cuando Richard recurre a Ginelli.
En principio para que le cure una herida, ya que al intentar agredir al anciano gitano, su nieta le lanza una piedra con un tirachinas y le atraviesa la mano. Entonces necesita que le curen y tal, y entonces llama a Ginelli, que trae un médico, y entonces ya le cuenta lo que le ha pasado directamente. Y es cuando Ginelli decide tomarse venganza, mejor dicho, presionar violentamente a los gitanos para que le quiten la maldición. Y durante dos capítulos, Ginelli se convierte en el protagonista, porque toda la novela hasta ahora está contada bajo el punto de vista de Billy Halleck. Ahora Ginelli se queda durante 2 capítulos persiguiendo a los gitanos y luego vuelve donde Billy le cuenta todo lo que ha hecho. Entonces aquí durante 2 capítulos es él el protagonista. Y explica cómo ha ido allí, ha usado un fusil ametrallador para disparar por todo el campamento, aunque siguiendo las instrucciones de Billy no ha matado a nadie, y ha exigido a punta de pistola que le quite la maldición a su amigo. Entonces, ante el riesgo de que acabe este pistolero matando a alguien, Tadeusz Lemke acepta quitarle la maldición y se citan en un lugar para que le explique el procedimiento. El procedimiento para quitar esta maldición es pasársela a otra persona. Y para ello pues tiene que hacerle comer un trozo de tarta, que por eso el último capítulo se llama Tarta Gitana. ¿Qué ocurre? Que naturalmente ahora el vengativo es Billy. Billy ha conseguido lo que quería los gitanos, que es que le quiten la maldición, pero a quien tiene ahora manía es a su propia esposa. Primero le echa la culpa de que sus toqueteos sexuales en el coche le produjeran una distracción que acabó con el atropello de la mujer gitana. Es decir, todo lo que le ha estado pasando ahora, según él, es por culpa de su esposa, y ahora le culpa también de que busque su internamiento en un psiquiátrico, a saber si no es, o en una clínica, a saber si no es para hacer una nueva vida con el Dr. Houston. Entonces decide que su mujer será el objeto de la venganza y de la nueva depositaria de la maldición gitana. Lo que pasa es que, como veremos en el último capítulo, no lo voy a contar, es innecesario. El último capítulo no sucede como Billy pensaba, pero ese era el plan que tenía en mente. Y para cerrar este círculo de venganza, antes de que Billy lleve la tarta a su mujer, cuando vuelve al coche tras reunirse con Tadeusz Lemke, ve que Ginelli ha sido asesinado brutalmente por los gitanos. Es decir, también ellos se han vengado del vengador que amenazó con matar a los habitantes del poblado. Es decir, por eso digo que es un libro cuyo tema principal es la venganza. Ahora solo queda comentar la adaptación cinematográfica, que tardó bastante. Hasta 1996 Tom Holland no dirige una versión para cine de esta novela, con el título Thinner. Tom Holland era conocido en este mundo de películas terroríficas por una comedia negra de 1985 que era Noche de Miedo, comedia de terror más bien. Fue un pequeño clásico en los 80 que tuvo una segunda parte. En principio se había pensado en John Candy, que era un actor con sobrepeso, para interpretar a Billy Halleck. Pero John Candy falleció repentinamente durante un rodaje en 1994. De manera que se contrató a Robert John Burke, que no es nada conocido. El algo más conocido, Joe Mantegna, hizo de Richard Ginelli. Michael Constantine interpretó al jefe gitano Tadeusz Lemke, y Stephen King hizo un cameo como el médico. Aquí eluden un poco la relación entre Heidi y el médico, así que el doctor Stephen King se limita a hacer una breve conversación y diagnóstico de los problemas de Halleck. Interviene muy poco, como hace ya ya ha salido en varias de sus adaptaciones. La película fue prácticamente un fracaso. Fue un fracaso. Recuperó el dinero invertido, pero poco más. En España se estrenó varios años después. No obstante, yo la considero una adaptación correcta, que se ve con entretenimiento, como siempre, si alguien no ha leído previamente el libro. Pero
la novela está a un, a un nivel mayor. Por cierto, no come, dije muy de pasada que esta novela, la publicación de esta novela, permitió la identificación de Stephen King como Richard Bachman. Porque tiene una novedad con respecto a las novelas anteriores de Bachman, que es que esta la escribió en aquel año, es decir, a principios de los 80, como la hacía con las novelas firmadas por él mismo. Las otras 4 que había publicado previamente se habían escrito 10 años antes, a finales de los 60 o principios de los 70, de manera que en 10 años el estilo literario de King había evolucionado y no era fácil identificarlo. Pero ahora un ávido lector, Steve Brown, que era también bibliotecario, identificó en Maleficio muchos paralelismos estilísticos con las novelas de Christine, Cementerio de Animales, que se habían publicado el año anterior. Y pensó, si este no es Stephen King, es un imitador muy bueno. Además, se atribuía en la falsa biografía de Richard Bachman que él también era de Maine y cosas de este tipo. Así que fue a la Biblioteca del Congreso, la mayor de Estados Unidos, Steve Brown, y comprobó que el copyright de los libros de Richard Bachman estaban a nombre de Kirby McCauley, el agente de Stephen King, excepto el primero, Rabia, de 1977, que en la Biblioteca del Congreso, aunque no en los libros, el copyright estaba a nombre de Stephen King. Así que se puso en contacto con la editorial y así pues pactaron en marzo del 85 pactaron un par de entrevistas en la que Brown hablaba con Stephen King y este confesaba ser Richard Bachman. Aunque la gente que estaba en el mundo editorial lo sabía, pero la noticia tardó 8 años en filtrarse. King diría más tarde que no le hizo gracia que lo descubrieran porque quería seguir editando, digamos a escondidas, otros libros, pero tan encariñado quedó con el seudónimo que en los 90 todavía publicó otros bajo el seudónimo Richard Bachman, aunque eso sí, aclarando que él era Stephen King. Y con esto termina la historia del seudónimo, porque los libros posteriores firmados por Bachman no están, en mi opinión, a la altura de estos 3 que he comentado, que son Maleficio, El Fugitivo y Carretera Maldita. Con esto concluye el análisis de Maleficio, o mejor dicho, Thinner, y el próximo día volveremos al mundo del relato breve, porque analizaremos los principales cuentos de la recopilación Skeleton Crew. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.